críticas del presidente Rodrigo Chávez a la Contralora General de la República y también a diputados de Liberación Nacional durante la gira Limón desató todo un terremoto político en el Congreso. ¿Se caerán con esto los acuerdos de cara al 1 de mayo y principalmente beneficio o no al presidente su tono? Veámoslo a continuación. A la Asamblea Legislativa ponerle control a la Contraloría, que está fuera de control, absolutamente impatriótica. Yo nunca he insultado a la señora Contralora. Yo lo que he dicho es que la señora Contralora ha hecho y mantengo interpretaciones inexplicables, en algunos casos absurdas, de leyes de la República, y que esas interpretaciones están atrasando el progreso del país. Los reclamos del presidente Rodrigo Chávez contra la Contralora Marta Acosta y la institución cada vez son más constantes. Este 2024, las decisiones de la Contraloría han provocado la molestia de Chávez, quien con el paso de los meses aumenta su tono de voz. Un aplauso para doña María Marta. Un aplauso para doña Rosalía Brown. El exacerbado verbo de Chávez hacia la Contraloría ha tenido repercusiones este miércoles. De hecho, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, declinó reunirse con el mandatario el próximo viernes. No se debe seguir atacando a la Contraloría General de la República. La Contraloría es un órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa y tiene todo el respaldo de esta Asamblea Legislativa. A raíz de esas declaraciones, en horas de la tarde Chávez bajó el tono a su discurso, mientras interpretaba la carta que Arias le envió. Que no les haya gustado. Hey, qué pena. Qué pena. En redes, los diputados y figuras políticas aplaudieron la decisión de Arias, entre ellos la expresidenta Laura Chinchilla. Aplaudo este gesto indispensable. Ya basta de normalizar el sicariato político que reúne la violencia verbal como forma de comunicación política. Pero este no debe ser un gesto aislado o un sedante pasajero. No debo hacer negociación política con quien mancilla continuamente la dignidad de los funcionarios, especialmente mujeres, y la legitimidad de las instituciones. Como ha sido la tónica, la Contraloría respondió a las críticas que hizo el mandatario en Limón. Debemos informar que la Contraloría General de la República no ha emitido ningún criterio específico ni producto de fiscalización sobre el proyecto mencionado. Meses atrás, la reunión entre Chávez y Acosta fue una seguidilla de dimes y diretes. Ese día Chávez tuvo control del micrófono y se permitió interrumpir en varias ocasiones a los presentes. En democracia, la aplicación de la ley no es una opción, es una obligación. Usted ¿sí? no tiene jefe, ¿verdad? Es muy dichosa usted. Yo rindo cuentas a la Asamblea Legislativa, sí, señor presidente. Bueno, yo rindo cuentas. ¿Rinde cuentas? A cada rato rindo cuentas. Sí. La Contralora insistió en que la institución debe defender el Estado de Derecho y eso es lo que ella hace día a día. Valeria Martínez, Noticias Telediario. 9:07, ya casi cumple 2 años el presidente Rodrigo Chávez al poder y también este tipo de enfrentamientos con diputados y con algunos representantes de entidades públicas no son nuevos. ¿Beneficia o no esto? Es parte de una estrategia de cara al 1 de mayo, lo que dijo don Rodrigo Arias el día de hoy y no aceptar reunirse el próximo viernes con el mandatario quien lo había invitado a almorzar. Bueno, para analizar este tema nos acompaña la experta en comunicación política, doña Fanny Ramírez, a quien le doy las buenas noches y ayúdenos a desenmarañar, doña Fanny, si me permiten la palabra, todo esto que está sucediendo, porque algunos tienen la tendencia a pensar, bueno, es el presidente, una vez más, ya ese es su tono, ya no hay nada que hacer, así va a seguir hablando él siempre. Otros dicen, no, esto puede ser una estrategia que incluso de una u otra forma la actitud de Rodrigo Arias al no aceptar reunirse con el presidente podría beneficiar o no a Rodrigo Arias para que sí consiga los votos para mantenerse como presidente de la Asamblea Legislativa por el próximo año. Ahí se la dejo picando. Usted me ayuda a entender qué es lo que está sucediendo desde su punto de vista. Muy buenas noches, Michael. Buenas noches. A todas las personas que nos siguen, están en sintonía de esta transmisión. Definitivamente, si analizamos desde el punto de vista de comunicación política, muchas de las declaraciones que se han dado en los últimos días responden a un tipo de comunicación política
muy confrontativa, a un tipo de comunicación política que yo le llamo de show mediático, donde realmente se distrae o se dirige la atención sobre asuntos que realmente no son tan profundos en la discusión pública como deberían de serlo, y desde el punto de vista de la agenda pública, entonces se manejan unos dimes y diretes políticos que no son tan relevantes como si las decisiones que se tomen, como si el control político que se ejerza desde la Asamblea Legislativa y por supuesto de cara al 1 de mayo, las decisiones que se van a tomar con respecto al directorio legislativo. En este sentido, es claro que la posición de Rodrigo Chávez como presidente de la República, yo diría que se equivoca de una u otra manera en el tipo de comunicación en este momento, cuando ya es notoria la tendencia a la caída en su popularidad y cuando esto ya no le está dando tanto rédito como le daba al inicio. Definitivamente, a 2 años de la administración Chávez, como bien lo apuntabas, la gente está esperando que hayan resultados de la gestión, que no se busquen otros culpables, otros responsables del por qué no se avanza con respecto al progreso que tanto él menciona, y que definitivamente se empiecen a desentrabar algunos proyectos que incluso en la misma campaña él estaba hablando al respecto. Me parece que algunas declaraciones que hace con respecto a otros poderes y algunas declaraciones que hacen con respecto a la jerarca de la Contraloría o algunos diputados, sin duda lo pone en una situación muy compleja en esos rumores que se gestionan a través de la comunicación, pero que no llevan ningunos cimientos firmes como para que realmente tarden más de un día en el aparato, en la opinión pública. Y esto definitivamente nos quita la atención de temas que son mucho más relevantes, como el tema de la seguridad en el país, como el tema de la educación y como el tema de la salud, por poner 3 ejemplos claros. La semana pasada hablaba con doña Pilar Cisneros acá, que estuvo acá en el set de Telediario, y yo le planteaba a ella precisamente que a veces no es el fondo de los temas que ellos quieren abordar. Nadie está en contra de que se aborde el tema de los alquileres, o nadie está en contra de que se aborde y que se solucionen temáticas que durante años han estado estancadas y que gobiernos anteriores fueron incapaces de ni siquiera tratar de intentar arreglarlas. El asunto que yo le planteaba a ella es la forma en la que se habla, la forma en la que se comunica. Dice, bueno, es que somos honestos, hablamos como nosotros hablamos y este es el tono que mantiene este gobierno, pero pareciera que eso, si esto continúa en los próximos 2 años, va a haber un estancamiento de las políticas que se necesitan, como bien lo apuntaba usted, por ejemplo, en materia de seguridad. Desde el punto de vista de la comunicación política, me parece que hay un error en la interpretación o en la connotación del tipo de mensaje que dan y sobre todo la forma en que lo dan. Me parece que siguen apuntando a un tema, a una comunicación que se dio durante la campaña, ¿verdad? La famosa frase "yo me como la bronca", haciendo alusión a un autoritarismo o una fuerza, digamos, a un poder político que a través del liderazgo autoritario iba a lograr hacer transformaciones en el país, cosa que evidentemente cuando llega la institucionalidad las cosas no se resuelven de esa manera. Es más, no hay manera de resolverlo utilizando esas estrategias, porque sencillamente un Estado de Derecho no es la manera de hacerlo. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, definitivamente se necesita el consenso, se necesita el diálogo, se necesita abrir espacios de discusión, no solamente pública, sino también política, de los 3 poderes de la República, como se hizo en algún momento, como se ha hecho en algún momento y donde realmente se ha logrado avanzar. Si carecen de esos esfuerzos, si carecen de una manera diferente, realmente no solamente la popularidad va a seguir cayendo y el respaldo de las personas va a seguir cayendo, sino que les va a ser más difícil alcanzar los objetivos que se propusieron en campaña, y esto al final nos perjudica a todos, no solamente a quienes están ostentando el poder, sino que la debilidad en la institucionalidad, la credibilidad del Poder Ejecutivo, la credibilidad de quienes ocupan las diferentes sillas en la Asamblea Legislativa, cada vez cae, y eso se transforma en menos participación política, lo cual nos perjudica
evidentemente a toda la ciudadanía en momentos donde ya nos queda claro que con un poco más de 300.000 votos se puede llegar a segunda ronda y nos pone en una situación muy compleja de cara a las próximas elecciones donde no existe un panorama político claro y donde estamos viendo en este momento de cara al 1 de mayo cuáles son, cómo los intereses personales priman a los intereses del país, cómo en este momento se están negociando por debajo de la mesa temas de puestos más vinculados con intereses particulares de cara a las próximas elecciones que con intereses que realmente respondan a una agenda política que esté alineada con el país, que esté alineada con un control político serio, contundente, eficiente, que esté alineada con una agenda que busque resolver o que al menos busque analizar los desafíos que tenemos como país en materia de seguridad, que es lo que en este momento está más apremiante y que la gente lo ha dicho repetidas ocasiones en las diferentes encuestas de opinión. ¿Cómo leer el plantonazo, podríamos decirle, o la negativa de don Rodrigo Arias de ir a Casa Presidencial y reunirse con el presidente el próximo viernes como ya habían quedado y que salga en defensa clara de la Contralora de la República y también de los diputados? Una estrategia política de un Rodrigo Arias con muchísima experiencia, que sabe moverse, que sabe construir acuerdos en el ámbito político. Ya logró por lo menos sacar del otro grupo a Eli Feinsay y aparentemente los votos que podría acarrear don Eli al decir que no apoya el actuar del presidente. ¿Podría ser también esto aprovechado para que se mantenga Rodrigo Arias un año más en el poder en la Asamblea Legislativa o en la presidencia? Bueno, lo que pasa es que cuando el presidente golpea la mesa con unas declaraciones como esta, automáticamente está golpeando todas las mesas todas las fichas del ajedrez y se está movilizando todo el juego político en la Asamblea Legislativa, esperando obviamente la reacción de los diputados de la Asamblea Legislativa, que además se dieron cuenta que la reunión pasada no fue muy bien recibida por parte de la ciudadanía, por parte de los medios de comunicación. Evidentemente cualquier movimiento como este daba la oportunidad para retractarse, para retroceder en un proceso que evidentemente demuestra cómo en este país y en esta Asamblea Legislativa, por más que quieran disfrazarlo de control político, por más que quieran disfrazar de que están haciendo su trabajo, lamentablemente no es transparente la gestión legislativa, no es transparente un control político que realmente esté a la altura de lo que esperamos los costarricenses, cuando sabemos que hay una oposición muy de medias tintas en cuanto a el trabajo que está haciendo el Poder Ejecutivo, el trabajo que se hace desde las diferentes instituciones autónomas y donde realmente hay una oposición que está bastante endeble, diría yo que desde el principio de esta administración. Si nosotros en este momento analizamos el mensaje que el legislador, el señor Rodrigo Arias, plantea, evidentemente está cargado de una experiencia política donde tiene que poner un poco de sosiego a este conflicto que se ha creado Casa Presidencial para atraer la atención hacia un tema que no lo merita. Realmente me parece que crear estos falsos conflictos, que crear estas situaciones, lo que realmente hace es distraer la atención de dónde se tiene que ocupar Casa Presidencial, de dónde tiene que ocuparse el Poder Ejecutivo a precisamente ejecutar políticas públicas y ejecutar iniciativas que realmente respondan a las necesidades de las personas. Está mal asesorado en materia de comunicación el presidente y lo pregunto también por el hecho de que hoy él decía en la conferencia de prensa, bueno, es que me reclaman de que ayer yo dije nombres, yo hablo con nombres propios, señalando a 2 diputados limonenses que se les invitó para que estuvieran ahí ayer en Limón y no asistieron, decidieron no asistir. Pero también él dice, cuando me dicen a mí payaso, cuando me han dicho autoritario desde la Asamblea Legislativa, yo no me pongo en esas. ¿Por qué se sienten o por qué se resienten tantos? ¿Mal asesorado el presidente en ese sentido? Michael, yo diría que en este juego y en este momento político, además, los egos de las diferentes personas que ocupan puestos de representación política, representación, y eso es fundamental subrayarlo, porque cuando están ocupando estos puestos están representándonos en la toma de decisiones.
En este momento esos egos son muy elevados. Pareciera que cualquier cosa que se dice realmente lastima a esos egos de manera directa y yo creo que el presidente es el primero que se ve ofendido en muchas ocasiones y que responde a situaciones que no lo ameritan. O sea, su cargo no amerita caer en esos juegos y en esas discusiones de tercera categoría. Ni a él le compete tampoco estar haciendo esas alusiones como sobre el trabajo de otros legisladores. Realmente aquí, cuando pase este gobierno y cuando podamos analizar con retrospectiva qué es lo que ha dejado, cuál fue el legado de Chávez, eso sí que va a ser un golpe directo al ego, donde veamos que por estar distraído en este tipo de comentarios, en esta comunicación política, quedaron muchas cosas pendientes de avanzar, quedaron muchos temas pendientes de concretar. Una política de hechos realmente hace la diferencia y a veces sobran las palabras cuando realmente los hechos arrastran cuáles son las políticas públicas que requiere el país. Claro. En diferentes ámbitos. Sí, yo no quisiera estar en los zapatos de doña Natalia Díaz, quien les adelanto ya nos confirmó que nos va a atender la próxima semana, va a estar acompañándonos aquí en el set de Telediario para analizar todos estos temas, pero no quisiera estar en esos zapatos porque qué complicado crear acuerdos en este ambiente tan tenso, tan lleno de sensibilidades y, como usted lo dice también, tan lleno de egos que prácticamente es imposible poder sentar en la misma mesa a varios actores porque todo el mundo está peleado con todo el mundo. Y lamentablemente de cara a la ciudadanía lo que nos deja es un muy mal sabor de boca cuando estamos hablando de que en este momento con las dificultades que tenemos, con los retos que tenemos, con las problemáticas que estamos enfrentando, es momento para que la fuerza, la capacidad de todas estas personas que nos representan en la toma de decisiones esté orientada a un objetivo común, y es hacerle frente a un problema de narcotráfico muy fuerte que tenemos en el país, a un tema de inseguridad muy fuerte que ha calado muy fuerte en el país y sobre todo a temas que marcan el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, más allá de lo mucho o poco ofendidos que puedan estar. El tema de la comunicación política y más allá del impacto que pueden tener estas discusiones, el tema de la comunicación política trata fundamentalmente en sus raíces de fortalecer el vínculo con la ciudadanía, y ese vínculo con la ciudadanía se construye a partir de la capacidad de la gestión política, a partir de poder transmitir de manera oportuna, de manera clara y de manera precisa aquellas acciones que estamos haciendo en el ámbito político. Por eso la importancia de que más allá de este show mediático que se genera a través de un discurso que dio en estos días, más allá de los insultos que van y vienen desde diferentes bancadas, de diferentes frentes políticos, lo fundamental aquí es unir esfuerzos, porque solo tenemos una Costa Rica y en ese sentido el periodismo de opinión, por decirlo de alguna manera, no construye nada si no es hasta el punto de que realmente se convierta en política de hechos. Y yo creo que en esa materia de comunicación se nota la línea y se nota la influencia de la diputada Pilar Cisneros, cuando en realidad estamos en una página completamente diferente. Estamos en la página política, en la página de la acción política y no en la página de discursos políticos y de retórica barata que no construyen ni nos llevan a absolutamente nada. Bien, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema. Me recordaban aquí en redes sociales y es algo que no es nuevo para nosotros. También recuerdo momentos en donde el expresidente Carlos Alvarado en un discurso también se salió de control, pegó gritos, pasó lo mismo con Luis Guillermo Solís. Creo que cada mandatario ha tenido su tono y su forma en algunos momentos específicos que también lo hemos hecho notar. 9:23 minutos. Doña Fanny, gracias por hacer este análisis esta noche para nosotros. Encantada, Michael, que tengan muy buenas noches usted y todos en sus casas.